solicitudes, argumentos y pruebas, este escrito es donde vas a colocar todas las incidencias, todo esto va colegiado con el informe de fondo que presentó la comisión. Entonces, una vez que ya tienes todo eso, presentas el SAP, este escrito de argumentos, solicitudes y pruebas, que es todo lo que le vas a solicitar a la corte, todo lo que estás pidiendo, todo lo que vas a aprobar, todos los anexos, todas las probanzas, todo esto va ahí, todo lo que vas a pedir en ese juicio y qué es lo que quieres. Una vez que está ya aprobado el SAP por parte de la corte, pues la corte llama a una audiencia pública. En el caso nuestro, en este caso, la audiencia pública quedó fijada para el 16 de marzo. Y una vez que fue declarada la pandemia, pues todo el procedimiento fue suspendido. Evidentemente fue suspendida la audiencia pública. Y la Corte saca una resolución donde dice que todas las declaraciones se van a recibir por affidavit. Son declaraciones juradas por escrito de todas aquellas víctimas. Nosotros apelamos a esa resolución de la Corte y la Corte por primera vez permitió escuchar a las víctimas por medios tecnológicos. Con la corte en pleno, estaban todos los jueces, todo el secretario, todo el personal de la corte, y fue la primera vez que lo hizo. Porque apelamos a esta resolución de que no se hiciera por escrito y que era necesario que la víctima fuera escuchada. Porque la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana son espacios de las víctimas. No son espacios ni de los jueces, ni de los comisionados, ni de las ONG. Son espacios de víctimas. Nosotros, en caso tal, vamos en representación de víctimas. Por tanto, siendo un espacio para ellos, ellos deben tener el derecho a ser escuchados ante ese espacio natural. Es muy importante que nosotros hagamos ese principio de prelación de la víctima y de protección de la víctima antes de cualquier otro. Primero es la víctima, es su protección, es que sean escuchadas. Y cuando tú tienes una víctima que está esperando justicia por más de 15 años, ya el hecho de que sea escuchada por unos jueces significa el significado sentimental, psicológico, para ellos es muy alto. Porque es en el único momento en que pudieron hablar con jueces que no se les rieron en la cara, que no se burlaron de ellos, como pasó en Venezuela y como pasó en este caso. Entonces, este caso para nosotros fue muy importante. La Corte hizo eso y cuando el Estado contestó a nuestro escrito, el Estado reconoció su responsabilidad internacional. Eso es lo que se llama el allanamiento. Más, sin embargo, ellos no reconocen los hechos ni las reparaciones, sino que ellos decían, bueno, ok, sí, me están acusando de esto, sí, yo soy el culpable, pero no reconozco las otras obligaciones de hacer, sino que, bueno, según la jurisprudencia de la Corte, a eso es lo que yo me voy a acoger. Eso es lo que dice el escrito del Estado. Evidentemente eso allanó el camino con respecto a la controversia de la responsabilidad o no, porque ya ellos lo reconocieron. Nosotros quedamos en litigio con todo lo que fue las reparaciones y las obligaciones de hacer en virtud de que en este caso, en el 2012, se dictó una sentencia absolutoria de los indiciados y las personas, bueno, quedaron bien, gracias, y nunca se consiguió justicia, no se investigaron los hechos y esto quedó así. Entonces la sentencia, realmente nos quedamos muy bien impresionados porque el procedimiento en la corte fue relativamente corto y rápido, porque no duramos más de un año desde que ingresó la causa hasta que dictaron sentencia. La sentencia se dictó el 10 de noviembre del 2020 y donde declara que el Estado, permítanme leerlo porque
Estas son cosas que hay que hacerlo así. Que el Estado es responsable de la violación del derecho a la vida, de la integridad personal, y ahí estamos hablando no solamente de nuestro físico en el caso de los heridos, sino también todo lo que son psicológicas, morales, civiles, administrativas, tanto de los heridos como de todos los familiares de aquellas personas que fallecieron. Entonces, realmente es también quedaron responsables que violó las garantías judiciales. ¿Por qué? Porque no se hizo una investigación a fondo y clara de los hechos ocurridos en el caso de la masacre de Vistahermosa. También quedó responsable por la violación de la protección judicial. ¿Por qué? Bueno, porque no permitieron que las víctimas fueran escuchadas por sus jueces naturales ni tuvieran una justicia oportuna. Aparte de que entienden ellos que cuando hay casos donde evidentemente las fuerzas de seguridad del Estado han utilizado sus armas reglamentarias con un desenlace fatal, no necesitan que nadie esté detrás de ellos para iniciar la averiguación, sino que la averiguación tiene que llevarse de oficio y tiene que ir en la búsqueda de la verdad. Y no puede, en esa búsqueda de la verdad, decir que lapsos procesales, no debe haber nada que impida que se ubique la verdad en un caso como esto. Aparte de esto, de los artículos de la Convención Americana y por violación de los derechos a la vida, integridad, protección y garantías judiciales, también fueron responsables por los artículos 6, 7 y 8 de la Convención sobre la prevención de la tortura. Entonces, ¿qué pasa? No solamente en esta sentencia quedaron, no solamente se declara que el Estado violó los derechos de estas personas privadas de libertad y de sus familiares. También también ordenaron que se reiniciara la investigación seria, independiente, imparcial, para la verdadera resolución de los hechos en este caso. Ordenaron que se hicieran unas disculpas públicas. Ordenaron que a los familiares recibieran apoyo psicológico, educativos, becas, así como reparaciones también pecuniarias. Más sin embargo, cuando tenemos una sentencia de este estilo, nosotros estamos esperando que en un gobierno medianamente serio, esto ya fuera convenido y ya el Estado estuviera cumpliendo con lo ordenado por la Corte. No obstante, hay un lapso de 6 meses para el cumplimiento voluntario de la sentencia y luego viene lo que es la supervisión de la sentencia. Hasta ahora, hoy estamos a 4 de febrero y el Estado no ha hecho comunicación alguna con ninguna de las víctimas ni con ninguno de nosotros como representantes de este caso. Yo llamaría a las ONG, amigas, a los defensores, también a interponer, a hacer presión, porque los estados forajidos no pueden quedar así. O sea, los estados que no quieran cumplir una sentencia de la Corte deben tener una sanción. Y ahí nos toca a nosotros como ciudadanos, como defensores, como víctimas y como usuarios del sistema, hacer peticiones. Ya aquí no sería la Corte, porque la Corte tiene limitaciones en ese sentido, sino hacer un trabajo en la Asamblea General de la OEA, a los fines de que aquel Estado que no cumpla con las resoluciones, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues tengan sanciones de otro tipo, de otro estilo. Lamentablemente, en nuestro país,
las sentencias de la Corte, ninguna han sido, ninguna han sido cumplidas, ninguna ha sido ejecutada, sino que entonces ellos inventaron otro procedimiento, que es pasarlas por el Tribunal Supremo de Justicia a los fines de verificar la forma de ejecución o si no se pueden ejecutar. Evidentemente que el Tribunal Supremo siempre ha dicho, que las decisiones de la Corte son inejecutables, según su entender. Pero ese es el derecho de ellos. Nosotros como abogados tenemos que entender que la Constitución de 1999 establece, y ahí es la gran novedad de la Constitución del 99, que es el reconocimiento de los derechos humanos, su progresividad y los órganos de protección. Entonces, por tanto, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues no tiene que pasar por el órgano control alguno por parte del Tribunal Supremo, porque se tiene que considerar que es una sentencia de la República y debe ser ejecutada sin ningún otro requisito, sino lo que allí se ordena. O sea, es decir, lo que nosotros llamamos que el fallo no quede ilusorio, sino que se pueda ver realmente la reparación, la no repetición de los hechos y de que haya de verdad un acatamiento y de que de verdad el sistema de protección funcione. Entonces, si nosotros como peticionarios, como defensores, como ciudadanos, estamos en la obligación de que todas estas sentencias que dicten son sentencias, son órdenes, ya ahí ahí no hay apelación, ahí no hay donde más acudir, ahí lo que hay que hacer es cumplir. No tienes otra alternativa si eres un Estado serio. Entonces, lamentablemente, el Estado venezolano no ha cumplido con ninguna. Cumplió con una, que fue la del retén de Katia, hizo las reparaciones a las partes y bien, de ahí no ha cumplido ninguna. Y cuando han considerado que algo no les conviene, entonces inventaron este paso al Tribunal Supremo de Justicia. Lamentablemente, yo les voy a decir algo, las víctimas, a pesar de que son beneficiarias de sumas respetables en moneda extranjera, ya el hecho de ellos haber obtenido una sentencia a favor de ellos se consideran que ya se cumplió, que ellos en su foro interno se sienten de que cumplieron con sus deudos, de que todos estos años valió la pena, de que había días en que no teníamos respuesta para darle. Había meses en que pasaba y no había respuesta para darle. Y sin embargo, tenemos que darle muchísimas gracias a esas víctimas que se mantuvieron con nosotros. Muchas sufrieron pérdidas durante el transcurso de estos tiempos. Muchos murieron, muchos se fueron del país, muchos no pudimos saber dónde están. Y están allí en esa sentencia. Poco a poco, casualmente, hoy se comunicó una familiar de estas víctimas y realmente fue algo gratificante, pues, porque sabemos que están pendientes y realmente se los agradecemos. Yo no sé cómo es aquí la dinámica, pero estoy abierta a todas las preguntas que bien tengan a hacer, David. Sí, muchas gracias, Carolina. Excelente exposición. Bueno, tenemos algo de tiempo porque podemos cerrar a las 7. Y yo creo que es importante que cualquier pregunta la vayan haciendo. Miren, tenemos enfrente a la directora de una de las organizaciones
más importantes de derechos humanos del país y con mayor trayectoria, ¿no? Muchos años, no sé cuántos años cumplió el observatorio, pero ¿cuántas 18, décadas? 18. Casi dos, ¿no? Casi 2 décadas, sí. Sí, 2 años, no, 2 décadas. 2 décadas. Entonces, y con varios casos muy interesantes. Yo te quisiera pedir, Carolina, si tú pudieras hacer una especie de exposición en tiempos para que nuestros asistentes entiendan que no estamos hablando de procedimientos que duran meses, No. sino que duran años y a veces, bueno, ojalá no décadas, pero más de una década. Entonces, que tú, por ejemplo, si nos pudieras relatar ese caso que planteas tan importante, tan dramático, porque estamos hablando además de una masacre, cómo se desarrolló desde la petición que se ejerció ante la Comisión Interamericana hace muchos años, en la Comisión Interamericana, qué retos y desafíos tuvieron que ventilar luego, después de que la Comisión decide, luego de haber publicado el informe, y decide, en todo caso, ante el incumplimiento del Estado, además reiterativo, presentar justamente el caso ante la Corte Interamericana. ¿Qué detalles tuvieron que superar? ¿Qué retos, además de los que ya contaste, frente a la Corte? ¿Y cómo iba pasando el tiempo, no? Por una parte, esa es mi primera pregunta, el tema un poco del desarrollo cronológico para poder entender el paso de los años. Pero la otra gran pregunta es, ustedes atendían a las víctimas, a los familiares. Eh, Háblanos de eso, por favor, háblanos de qué significa ser una víctima en un caso como estos. Eh, es decir, ¿cuál es la perspectiva, ¿no? Desde la noción de esos familiares, esposas, madres, padres, hermanos, hermanas, hijos. Cuéntanos cómo fue ese interactuar de ustedes con eso que es lo más sensible al fin de cuentas del proceso. Pero una tercera pregunta, perdóname el abuso, háblanos del Estado, porque el Estado es experto en meter zancadillas. El Estado, los Estados, no solo el venezolano, que además tiene una experticia particular, es experto en invocar a veces triquiñuelas desde el punto de vista jurídico. Y además es experto a veces porque tienen cierta experiencia algunos actores en hacer interpretaciones jurídicas siempre dirigidas a, o normalmente dirigidas a lavarse las manos en relación a su responsabilidad, a no responder. Y fíjate que esto lo quiero volver a traer, tú lo trajiste a colación, porque Marino decía ayer, como una de las claves, ojo, los estados se defienden. Ojo, no sean ingenuos, no crean que porque vamos a ir a un órgano internacional de protección de derechos humanos, ese órgano ya preliminarmente nos dio la razón. No, ese órgano es imparcial y yo soy una parte. La otra parte de la balanza es el Estado y el Estado tiene recursos que probablemente las víctimas o las ONGs no los tienen, normalmente no los tienen o los tienen de forma muy limitada. Entonces, los estados, por ejemplo, frente a la Comisión Interamericana, suelen siempre invocar acogerse al procedimiento de solución amistosa y lo hacen para ganar unos años. Por ejemplo, siempre invocan excepciones de admisibilidad y con eso ganan otros años. Y frente a la Corte Interamericana también. Entonces, háblanos de esa experiencia práctica de esos posibles puntapiés, esas posibles zancadillas que recibían. Tú hablaste de algunas, ¿qué otras no nos pudieras comentar? Fíjate, David. Nosotros presentamos la petición inicial o a los asistentes, disculpen, el 16 de octubre del 2007. Fuimos a la comisión con nuestro escrito, nuestras pruebas, todo lo que teníamos en nuestras manos, nuestra representación, porque ahí sí representamos a las víctimas, ahí sí podemos ejercer la representación de las víctimas. Donde no podemos representar a las víctimas es en los tribunales de Venezuela. Pero en la comisión sí, y en la corte, y en el sistema de protección universal de Naciones Unidas, ahí sí.
En este caso, el caso Olivares se presentó el 16 de octubre del 2007. Presentamos nuestro escrito inicial. La Comisión Interamericana admitió y realizó el informe de admisibilidad el 23 de marzo del 2011. O sea, transcurrieron 4 años. En el 2018, o sea, 7 años después, o 2011 al 2018, es que la CIDH aprueba el informe de fondo. ¿Ok? Y se lo llevó a todos los comisionados lo revisaron y ya estaba aprobado. Pero ese informe de fondo tiene que ser notificado al Estado, a los fines de que el Estado diga lo que tenga que decir con respecto a ese informe. Entonces, ¿qué dijo el Estado de ese informe de fondo? Evitando de ir a la corte, que estaba en conversaciones con las víctimas, de que ellos iban a arreglar ese problema, que tal y no sé qué. Cuestión que no pasó y que nosotros tampoco admitimos, porque evidentemente ahí había una violación de derechos humanos, ahí las organizaciones tenemos que ponernos duras y nosotros tenemos que informar a las víctimas de cómo es la situación y preguntarle, ¿usted quiere negociar con el Estado? Sí, no, tampoco es que nosotros le vamos a poner una pistola en el pecho, pero esto funciona de esta manera. Siempre el Estado va a ganar tiempo. Visto que transcurrió un año, es en el 2019 que la comisión lleva el informe de fondo a la corte. Estoy hablando del 2007 al 2019, fue todo ese trabajo, desde nuestro escrito inicial hasta que se llevó el informe de fondo a la corte. Si ustedes son mejores contando que yo, de 2019 menos 2007, yo no sé cuánto es eso, ya no sé cuánto es, pero buscamos la calculadora. Muchos años. 19 menos 2007, 12 años. 12 años. A todas estas, el Estado siempre acudía a las audiencias, el Estado siempre tranquilo, que no se le decía a los comisionados que ellos estaban solucionando esto, que ellos habían modificado las leyes, que esto no se iba a pasar, que esto no, dándole largas. Otra de las cosas que hace el Estado y que no es este allanamiento que hace el Estado que hizo en la corte, no lo hace porque él cree en eso, sino eso lo hace para desvirtuar tu pelea, o tu pleito, tu litigio. Sino, bueno, al nosotros allanarnos, eso van a dejar las cosas así. Pues no, ahí es donde nosotros, ok, tú ciertamente sí reconoces, pero hay otras cosas que vamos a litigar y otras cosas que vamos a ir que tú no estás reconociendo y que tú no estás haciendo como Estado. Y eso fue lo que pasó en este caso, igual que en el caso de los 5 jóvenes quemados en el INAM de San Félix. Y también tenemos otro caso del Comité Internacional contra la Tortura de Naciones Unidas, donde el Estado venezolano fue condenado, el primer caso donde el Estado fue condenado por tortura, porque se desapareció un preso de la PGB. Lamentablemente en ese caso tampoco ha habido reparación, tampoco se han iniciado las investigaciones, porque ahí lo que se les pidió era que se investigara, buscaran los cuerpos y esta persona no está ni muerta, ni viva, ni desaparecida, no se sabe qué pasó con él. Ahora, a nivel personal, tú tienes a estas víctimas y estas víctimas, tú eres el psicólogo, tú lloras con ellos, tú eres, o sea, tienes que tener una serie de herramientas para ayudarlos porque ellos sienten que tú eres su única tabla de salvación. Ellos buscan justicia. Como muchas mamás nos los dijeron, muchas esposas, muchas hermanas. Sabemos que no los vamos a revivir, pero por lo menos que se haga justicia y que estas personas no pasen por la vida así después de cometer estos hechos, porque tal vez fueron acusados por esto, pero nosotros estamos seguros que no es la primera vez que sucede con estas personas en un centro penitenciario. E inclusive, en el tiempo que nosotros estábamos documentando
en la Comisión Interamericana, se hizo una solicitud de medidas provisionales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el internado judicial de Vistahermosa. Entonces, no solamente tiene una sentencia, sino que también es beneficiario de medidas provisionales de la Corte. Nosotros llevamos 9 medidas provisionales en centros penitenciarios y una de una comandancia que está en Carúpano, que es una medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana. Y realmente estos son casos que tú lo haces, tú haces porque es que es el familiar, es esa forma de involucrarte, de ayudarlos, y que ellos al final lo único que creen es en ti. Muchas de estas víctimas, cuando fue la audiencia, no lo creían, no creían que esto estaba pasando. Ellos decían, no puede ser que ya hayamos llegado a esto. Y el día de la sentencia, esas señoras, bueno, brincaban de la alegría. Entonces, eso es una forma de que tú no las puedes abandonar. Tú tienes que mantener un constante comunicación con la víctima. Tienes que estar al lado de ella, ser su soporte, aceptar que también te insulten. Y entonces también entender que ellos dicen, bueno, que pasan los años y no se consigue nada. Y es así. O sea, tenemos que, es de mucha fortaleza y de tener, bueno, tienes que ponerte el corazón bien duro porque también igual uno se quiebra, pues uno es un ser humano, ¿no? Pero realmente ha sido una situación bien satisfactoria después de muchos años. Pero es un trabajo de hormiga, es un trabajo tenaz y tienes un Estado que realmente va a hacer todo lo posible para que tú fracases. Sí, sobre el tema del tiempo, Carolina, yo te pediría algunas recomendaciones, por ejemplo, para las personas que nos escuchan, representantes de organizaciones, de la sociedad civil, que probablemente al decirles que en este caso en particular interponen la petición en el 2007 y la Comisión Interamericana 4 años después, en el 2011, es cuando se pronuncia sobre la admisibilidad, o sea, 4 años donde ustedes seguramente enviaban emails y llamaban y volvían a preguntar probablemente todos los meses, es bastante, ¿no? Y luego del 2011, desde que se admite formalmente el caso, a cuando efectivamente se dicta el informe de fondo, 7 años más. Entonces, el Observatorio Venezolano de Prisiones tuvo una coherencia, una reiteración de 12, 13 años, nada más frente a la Comisión Interamericana. ¿Cómo de alguna manera motivar en estos contextos? Hay casos que no son tan lentos, también hay que decirlo. Este probablemente es uno de los más dilatados en general. Y sin embargo, pues el transcurso del tiempo desmotiva, ¿no? Y lo hiciste justamente ahora en la referencia de las víctimas que se desesperaban también por el transcurso del tiempo. Porque a veces las víctimas creen que acudir a la vía internacional es que mañana voy a tener una sentencia y además me van a dar millones de dólares. Porque entonces luego viene el tema de la no ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana. Tú también hiciste la referencia. Normalmente la Sala Constitucional ya, desde el precedente que les comentábamos en clases anteriores, el caso de los jueces de la Corte en lo contencioso, los magistrados, la Sala Constitucional empezó a desarrollar, y luego con el caso de Leopoldo López, el precedente de declarar la no ejecutoriedad, Carolina lo comentaba, de las sentencias de la Corte Interamericana. Unos años después, en el 2012, se denuncia la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual entra en vigencia en septiembre del 2013, y entonces, ahora, en los hechos posteriores al 2013, este no es uno de esos, porque estos hechos fueron anteriores, pero en los posteriores, entonces la Corte Interamericana no tendría, entre comillas, esto es absolutamente discutible y además incompatible con nuestra Constitución, pero justamente ha sido la posición de la Corte
y de la Comisión Interamericana no tener competencia para poder conocer casos de violaciones ocurridas después del 2013, de septiembre del 2013, a propósito de la denuncia del Tratado Marco del Sistema Interamericano, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, en estos contextos, Carolina, el tercer módulo, esto también tiene mucho que ver con el próximo módulo, es el de la resiliencia, es el de la construcción del tejido social, es el de la, en este caso, el tercer módulo de formación, el de cultivar la paciencia, ¿no? Pero cómo tú, con esa experiencia, tú y bueno, el Observatorio Venezolano de Prisiones, recomiendan a la sociedad civil que nos escucha, a las ONGs, a los futuros litigantes de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, estos elementos, no solo desde el punto de vista profesional, en el ejercicio del litigio, sino también en el ejercicio de la interacción y articulación con los órganos internacionales, que también son difíciles, que también hay barreras, que también hay muchos problemas, que también pueden ser influenciados, que también pueden tener temores de dictar una resolución, un informe en el caso de la comisión, o una medida cautelar, o provisional, o una sentencia en el caso de la Corte Interamericana contra un Estado que, sobre todo en aquel entonces, cuando ustedes empezaron este caso, cuando interpusieron la petición, estaba Chávez, el Chávez todopoderoso, el Chávez influenciador, que ejercía influencia casi omnipotente frente a la OEA, que tenía insulsa prácticamente secretario general de la OEA en aquel entonces, de alguna manera condicionado, por no usar otra palabra. Entonces, háblanos un poco de eso, Carolina, por favor. Y abrimos, ya están entrando algunas preguntas y las empezamos a comentar. Bueno, también estos casos que nosotros llevamos al tener un proceso judicial en Venezuela, que era a veces te decían, mira, necesito copia del expediente. Bueno, ok, vas al tribunal, solicitas copia del expediente, entonces no, recusaron al juez. Entonces, no, necesito que ese día no hay luz. No, se dañó la fotocopia. Cualquier cosa, cualquier. Entonces, claro, esto va alargando los plazos, todos los que han ejercido de una u otra manera en los tribunales venezolanos saben cómo son. Y estas tácticas dilatorias que vienen desde arriba. O sea, mira, si llega fulano tal a pedir el expediente tal, se perdió, no se sabe dónde está, lo engavetaron, se fue la luz. Es más, nosotros llegamos a las audiencias y entonces ese día no iba nadie. Fijaban la audiencia hoy. Y cuando llegamos, no hay nadie. No hay despacho. Y entonces la fijaban al día siguiente. Cuando sabían que ya nosotros no habíamos ido, fijaban la audiencia. Entonces estábamos en el avión, no podíamos devolvernos porque entonces era en Ciudad Bolívar. Mira, era un desastre. Y tal vez esto hizo que el proceso se tardara tanto. Y porque hicieron tácticas dilatorias, pues evidentemente esto no es fácil. Y acuérdense que en este caso están imputados oficiales de la Guardia Nacional que para el momento son generales. Están activos y son generales. Entonces se podrán imaginar todo lo que nosotros llevamos. Es más, el jefe del Core 8 hizo una amenaza donde dijo que él nos iba a llevar presos cuando se declarara en la Corte Internacional de que ellos eran inocentes. Entonces, eso, yo estoy esperando que ese jefe del Core 8, que ahorita está preso por narcotráfico, nos vuelva a decir, mira cómo son las cosas. Y esto sucede. A todas estas, las víctimas están siendo acosadas por el Estado, por los órganos de seguridad del Estado. Por eso es que uno tiene que estar con ellos. O sea, mira, es que convertirte como en familia de esas personas. Entonces, tiene que estar con ellos, protegerlos, saber que un día van a tener miedo. Y ahí sí tengo que me disculpan los caballeros, aquí las mujeres somos las que tenemos los pantalones puestos porque son las mujeres las que han seguido con nosotros durante estos años y para adelante y no han tenido miedo y son perseguidas y les llegaban a su casa. Mira, fue muy fuerte, ha sido muy fuerte
Y sin embargo, esas señoras continuaron con nosotros y nosotros también con ella. Siempre es la llamada, siempre estar pendiente, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mira, no me he olvidado. O sea, es, es todo el equipo encima de esta situación y durante todos estos años. Entonces, ¿qué otra recomendación? Cuando vayan a documentar, miren, no pierdan ni un detalle. A veces una fecha, una hora es fundamental, porque una hora te puede cambiar el hecho. Y si yo tengo, y ahorita que nosotros tenemos los teléfonos celulares, donde nosotros podamos dejar constancia de hora, fecha, estos son datos importantísimos y que ayudan mucho a la comisión. Si ven, si por ejemplo, ustedes tienen un fax y saben que o eso, cosas en papeles térmicos, que eso llega un momento que se desvanece, escanéenlo con el teléfono, escaneen ese documento y ténganlo escaneado y busquen la manera de tener toda esa documentación, unos expedientes en sus organizaciones con todos y cada uno de esos datos. Los datos precisos de las personas, las direcciones, dónde se han ido, teléfono. Tienen que, hay que ser muy acucioso. Cuando una ONG asume un caso, tiene que tomarlo con la responsabilidad de investigación. Entonces, todo es importante. Nunca digan, esto no vale, esto que me está diciendo la señora, dejen constancia, levanten actas, hablen con las personas. En el día, ahora hablé con la ciudadana fulana de tal que manifestó, y lo escriben, que lo firmen, pongan huellas. Tienen que hacer todo eso para que sea más fácil cuando lleguen a la comisión, a los fines de que la comisión entienda que eso puede ser un caso y que lo puede llevar a la corte. Entonces, porque a veces el procedimiento de las medidas cautelares es muy rápido y basta con 4 cosas que probar. Pero cuando ya nosotros queremos ir a la jurisdicción, o sea, ya vamos al litigio internacional, estamos hablando de otras cosas. Entonces, todo es importante, todo dato es importante. ¿Dónde están? ¿Dónde están las víctimas? Inclusive, miren, partidas de nacimiento, actas de defunción, partidas de nacimiento de los hijos, actas de matrimonio. Todo eso es necesario, porque a los fines de las reparaciones, si una persona murió, tiene que saber la corte quiénes son los herederos legales de esa persona. Y la única manera de tener los herederos legales a través de partidas de nacimiento, actas de defunción, todos esos recaudos los deben tener. Cuando ya vayan a asumir algo como un caso, lo primero les voy a dar un consejo, pídanle el acta de nacimiento a la persona. ¿Está casada? Pídale el acta de matrimonio, pídale el acta de nacimiento de sus hijos. No importa que sea una copia, pídaselo. Que después se buscará el original, se buscará, pero por lo menos una copiecita y lo tienen en su expediente. Todo esto es necesario. Es muy importante todos los detalles, todos los registros fotográficos. Si tienen videos, si tienen fotos, todo eso es muy importante. Si es una persona que falleció, es importante que tener fotos de esa víctima en vida, no solamente ver, estar pendiente, si pudieron ustedes acudir a los primeros momentos de que aquella víctima falleció, y pueden verificar, porque acuérdense que para todas estas investigaciones tenemos que tener, por lo menos cuando hay víctimas letales, todo lo que es el protocolo de Minnesota y todo lo que es salvaguardar, todo lo que es el orden, ay, se me fue la palabra, la cadena de mando, la cadena de mando. O sea, cómo fueron los hechos, en qué pasaron, todo esto lo tenemos que tener debidamente identificado para estas investigaciones. Igual sucede con las torturas. Y, por ejemplo, ya quedó en esta sentencia del caso Olivares, que queda ordenado y que le queda obligado a los tribunales y a los órganos de seguridad que
cuando una persona denuncia tortura, están obligados a abrir inmediatamente la investigación sin esperar nada, sin dilación y de oficio. Entonces, eso podemos utilizarlo como herramienta porque sabemos que están en esta situación. Realmente no sé qué materia trabajan todos, sé que Aula trabaja con la parte de educación, pero no sé si hay otros aquí que están trabajando en casos de las protestas estudiantiles y todas estas situaciones. Y igual es una violación de derechos humanos con respecto a la educación. Pues yo saber cuándo cerraron, cómo lo hicieron, quién lo hizo, dónde lo hicieron, cómo fue, qué pasó, cuál fue el antecedente. Es muy importante los antecedentes y contar cronológicamente todos los hechos. Eso es muy importante tenerlo claro. Porque fíjense, en el caso Olivares, el que les comenté, estas personas que fallecen son los voceros de los reclusos, los 7 voceros de los reclusos que se sentaron en una mesa de negociación con el gobierno para solucionar una situación de las condiciones de reclusión, que casualmente murieron esos 7. Entonces, es muy importante porque estas personas y saber que la Guardia Nacional actuó sin necesidad de utilizar armas de fuego porque no había ningún tipo de amenaza contra ellos, porque ya ellos mismos y en las declaraciones estas sí, manifestaron que tenían toda la situación controlada. Entonces, los detalles son muy importantes. Fíjate que eso estaba en una declaración de uno de ellos, de los guardias nacionales, que dijo, no, pero es que todo estaba controlado. Ah, bueno, si todo estaba controlado, ¿para qué usaste el arma? Entonces, saquen copia de todo, tómenle fotos, escaneenlo, no pueden tener, Resguárdenlo. no pueden tener todo en un computador, ni todo lo pueden tener en un teléfono. También tienen que tener, no sé, otras Seguridad. vías de seguridad que ya me imagino que habrá módulos que ustedes van a conversar sobre la seguridad de esto. Y mantener, bueno, mantener toda esta información bajo resguardo y a su vez, aunque ahorita estamos en las partes de todo, que todo es digital, a veces también es necesario tener los físicos de ciertas cosas y bueno, eso se mantiene bajo resguardo, porque todo eso lo van a necesitar. Carolina, hay varias preguntas. Una que inclusive creo que se repite. Dice, ¿podría explicar mejor lo que mencionó al inicio sobre que las ONGs no pueden representar a las víctimas en Venezuela? Supongo que quieren que hables un poco de la figura de la fiscalía internamente y de cómo te podrías querellar, tratar de explicar eso. Voy a hacer varias, de manera que entonces tú puedas hacer una exposición general compilando las respuestas. Otra, las ONGs defensoras de derechos humanos no pueden representar a las víctimas, dice la persona, pero pueden hacer uso de las redes para defenderlas, usar las redes. Es decir, las ONG representan de cierta forma a las víctimas en las redes sociales y medios de comunicación. Dice, ¿tiene eso importancia o incidencia positiva? No te escucho. Persona dice, si las ONG no pueden defender, si las ONG no pueden defender a las víctimas, ¿de qué otra manera las puede representar o apoyar en tanto tiempo de espera? ¿Me escuchaste? En tanto tiempo de espera. Si no pueden representar a las víctimas, ¿qué pueden hacer en tanto tiempo de espera? Mire, fíjese una cosa. Cuando yo le estoy hablando de representación, es representación en un juicio penal. Anteriormente, las víctimas podían otorgar poderes a las ONG para que sirvieran como representantes de ellos en juicio, que es en el caso nuestro, que lo hicimos en este caso Olivares, pero con una reforma, esta representación, una reforma del Código Penal, nos vedaron esa representación en juicios. O sea, nosotros, si yo le lo que pasa, ajá, nosotros tenemos un poder donde Pedro, Juan, no sé qué, otorga poder al Observatorio Venezolano de Prisiones representado en las personas de los abogados tal. O sea, el poder lo otorgaron al observatorio. Eso ya no se puede hacer, ¿ok?
nosotros seguimos representando a las víctimas en todo el sistema de protección, ¿ok? Y, y vamos a ser los representantes de ellos. Carolina, Ajá. disculpa, pero entonces creo que es importante ese consejo de cómo hacer un poder que sea a nombre de los abogados de la organización, o sea, de Carolina Girón y este abogado identificado, no de la ONG, No de porque la la ONG. ONG no tendría la legitimación para actuar porque no es órgano del Estado, como si lo es la Fiscalía o la Defensoría del Pueblo. del Pueblo, Es correcto. etc. Entonces tendría, o sea, como bien dijo David, entonces el poder será otorgado al abogado, pero como abogado, Claro, no como individualmente. representante de una ONG ni nada. Ni puede ejercer representación en el juicio, ni puede hablar de que pertenece a una ONG, ni que está actuando bajo la ONG. ¿Ok? Porque eso no puede, porque esa representación quedó nada más en manos de la Defensoría del Pueblo. ¿Ok? Esa es la representación que yo hablo. Representaciones judiciales. O sea, no puedo decir, yo, Carolina Girón, otorgo poder a aula abierta. No puedo. Ni yo, Carolina Girón, lo puedo otorgar a Provea. No puedo. O sea, no puedo porque no tiene valor ese poder. Aunque evidentemente es valor para mí, para una representación en la corte, aunque ahí se manejan otras maneras de los documentos, porque evidentemente son por declaraciones, con una serie de requisitos que te exige la corte y para ellos de eso les basta de que tú eres el representante. Y evidentemente, ya cuando hemos pasado el paso previo de la comisión, nosotros somos los representantes de la víctima, porque ya eso lo determinó la comisión. ¿Ok? Entonces, representamos a las víctimas tanto en el sistema interamericano como en el sistema universal. Cuando les digo no las podemos representar es en juicio, como ONG, tal como lo explicó bien, gracias David, que me ayudaste, que estaba enredada con eso allí. Y es como ONG. No nos pueden otorgar poder como ONG. O sea, yo, Carolina, no le puedo otorgar poder a OVP, no le puedo otorgar a Aula Abierta, no le puedo otorgar a Provea, a COFABI, no puedo, porque eso no los vedaron. Ahora, si hay un abogado, evidentemente yo puedo, eso es mi libre arbitrio, de que yo puedo otorgar abogado poder a quien yo desee. ¿Ok? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hay varias por acá. Hay varias por aquí. Dice, solo con saber, son preguntas o comentarios, solo con saber la crisis que se vive en las calles del país, nos podemos imaginar lo que padecen los privados de libertad independientemente de ser culpables o no. Mi pregunta, ustedes como Observatorio Venezolano de Prisiones, ¿poseen sedes de dicha organización en todos los estados del país? Vivo en Yaracuy, me gustaría saber y cómo se hace para integrarla. María del Carmen de Yaracuy. Hay otra pregunta. Yo ahora te pediría, Carolina, que puedas compartir las redes del observatorio, en fin. Más que una pregunta, es un comentario con ocasión a las técnicas dilatorias que utilizan los tribunales, y no solo este organismo, también lo hace dice, Vindicta Pública. Será la defensa pública, no sé. Sí, el Ministerio Público. El Ministerio Público. No queda más que señalar que nuestro sistema de justicia es vergonzoso. Es un comentario. Claro. Creo que ahí con esta era la última intervención. Y le estoy poniendo y en el chat le estoy colocando nuestras redes y nuestra página web que pueden entrar cuando quieran. Y mi Twitter, que es arroba Carola OVP, es mi Twitter y mi Instagram. Ahí tienen toda la información, están todos nuestros informes. Sí, tenemos, no sé, tenemos coordinaciones en diferentes estados. Ahí en nuestras redes pueden comunicarse con nosotros y bueno, con mucho gusto.
también, no sé si ustedes también están viendo parte de seguridad, pero nosotros ahorita, bajo la situación, mándenos un mensaje, nosotros verificamos para saber quiénes son y porque tenemos que cuidarnos y es una recomendación para todos. Realmente ahorita nosotros nos sentimos como ONGs en el peor momento de protección para todos nosotros, con lo sucedido con los compañeros de Azul Positivo. Y eso nos tiene que llamar la atención y tenemos que ser una voz cantante y estar lo más unidos. Ahorita es el momento de estar unidos, ahorita es el momento de actuar en conjunto porque nos necesitan. Y no tenemos a nadie que esté viendo por nosotros, lamentablemente. Bueno, una de las preguntas nuevas, ya para finalizar, justamente era tu posición, Carolina, sobre la detención de nuestros hermanos, colegas de Azul Positivo. Hay otra pregunta, ¿cuál es el límite de los derechos humanos para resolver un caso o darle respuesta a una situación que involucra a una organización de derechos humanos? Varias felicitaciones, extraordinaria ponencia que comparto. Y hay otra que dice María Manzanares, Estado Falcón. Bueno, una felicitación por la ponencia. Nosotros, Médicos Unidos Venezuela, nos debemos dedicar a la parte de salud como derecho humano. Quisiera conocer su opinión en relación a Azul Positivo. Nuevamente la preguntan y denunciamos la falta de insumos, equipos, vacunas, etcétera, en centros hospitalarios. Bueno, Carolina, no sé si puedes hacer un comentario final. Aquí yo te voy a pedir permiso, me vas a disculpar por lo dura que yo voy a hacer. Yo estoy indignada. Esto me parece una burla contra las organizaciones de derechos humanos. Mucho más con las organizaciones humanitarias y que las Naciones Unidas las ha dejado solas y abandonadas. Inclusive a la primera fase lo que hace es suspender el programa diciendo como que esta gente está haciendo las cosas mal. Esos muchachos no tienen que estar presos. Esos muchachos tienen que estar afuera. Yo soy una de las primeras que la indignación no cabe dentro de mí. Yo hago una protesta frontal contra Naciones Unidas, la Oficina de la Alta Comisionada y OCHA, porque ese programa que estaba ejecutando los muchachos de Azul Positivo son bajo las instrucciones, bajo las indicaciones y bajo la supervisión de OCHA, de Naciones Unidas, nada más y nada menos. Y si Naciones Unidas no tiene los pantalones para exigirle al Estado que le dé la libertad inmediata a esos muchachos que deben estar torturados, porque nada más estar en el DGCIN es una tortura. Y nada más que no tienen nada de qué culparlos. Entonces, que vean qué es lo que hacen y que se le planten al gobierno y que exijan, no es pedir ni preocupaciones ni que estamos consternados, no, le tienen que exigir la liberación de los muchachos de Azul Positivo porque esa gente lo que está es ayudando. Entonces, y están ejecutando programas que son de Naciones Unidas, no son programas de Azul Positivo, son programas de Naciones Unidas. Y realmente o piden la cuestión o que se retiren de Venezuela. Que se retiren de Venezuela, porque si van a dejar a la gente así y donde todos nosotros estamos expuestos a que nos lleven presos las veces que les dé la gana al gobierno, ¿y cuántos días ya tienen los amigos allí? Ya van para un mes. ¿Y quién pide por ellos? ¿Cómo comen esos muchachos? ¿Cómo que reciben agua? Yo conozco cómo son las condiciones del DGCIN. Entonces, a mí no me van a echar cuentos. Y entonces a mí con preocupaciones y no sé qué. ¿Y la familia qué? La familia que está sufriendo y ellos que están ahí. ¿Quiénes son ellos? Y de verdad me disculpan que me exalte, pero es que eso, la indignación no cabe. Y de verdad que yo estoy muy molesta con Naciones Unidas. Absolutamente. Entonces, ya, aquí es, o me lo sueltas, chico, o si no, yo me voy y te pongo contra la pared, porque ya está bueno que Venezuela haga lo que le dé la gana con todos los organismos multilaterales, ya lo hizo con la OEA, entonces quedamos fuera de la OEA, ahora entonces con Naciones Unidas se burla de Naciones Unidas y entonces tienen a 5 muchachos presos que ni la deben ni la temen por cumplir un programa de Naciones Unidas. Eso no tiene justificación, eso no tiene perdón y me parece demasiado débil la posición tanto de la Oficina de la Alta Comisionada como el de OCHA Venezuela. Y Naciones Unidas con preocupaciones y cartica, con eso no hace nada. Mientras tanto los muchachos están ahí pasando trabajo, pasando hambre, pasando calor, porque yo sé cómo son esas condiciones. Entonces,
Ay, bueno, discúlpenme de verdad, porque es que yo no aguanto la indignación. Y les voy a decir una cosa, yo conocí a Azul Positivo desde el momento que sucede esto. No son personas que yo conozco de antes, pero es que no necesito conocerlo. Es una injusticia lo que se está cometiendo con esas personas. Y las víctimas, ellos son víctimas y también quedaron huérfanos y quedaron desprotegidos, 9.000 familias y todo este poco de familias que estaban recibiendo comida en un país donde no hay luz, donde no hay agua, donde no hay servicios públicos, donde no hay nada, donde nada funciona. Entonces, realmente la indignación no cabe en mí y que Naciones Unidas tiene que ponerse los pantalones y exigir, no es preocupar, exigir la liberación de los muchachos de Azul Positivo que no han cometido ni un delito, porque es que no han cometido ni uno. Entonces, realmente, mira, eso es lo que yo siento, esa es mi opinión, tal vez me exalte, pero es que tiene que ser así. No hay otra manera. Nosotros también tenemos que hacernos respetar como ONG, como defensores de derechos humanos, porque nosotros nosotros hacemos esto es un apostolado, esto es más por vocación que por otra cosa. Aquí no hay dobles, nada. Al final, lo que recibe es la satisfacción y la sonrisa de un niño, la sonrisa de una mamá, la sonrisa de un familiar. Eso es lo que nosotros recibimos. Y eso es lo que nos debe satisfacer. Lo demás, eso viene por añadidura. Pero aquí realmente esto se trabaja por vocación y somos los que estamos en peligro y enfrentando y dando la cara siempre. Entonces, Naciones Unidas, señores, que se ponga las pilas y que le dé la cara a las organizaciones de derechos humanos y no que se escondan tras comunicados en blandengues. Mientras tanto, nuestros compañeros están sufriendo y pasando muy mal, la están pasando muy mal. A mí no me hace falta que me lo digan ni que me lo estén diciendo familiares. Yo lo sé porque lo vivo todos los días con las personas y con las madres y con los papás y las hermanas que me llaman todos los días llorando. Así está la desnutrición en las cárceles, las muertes por tuberculosis. Aquí se muere por tuberculosis un muerto diario. Hay un muerto diario en las cárceles venezolanas. Y en estos sitios, como la dije, sin que son centros de tortura, pues no, ahí no pueden estar ningún miembro de una ONG que no ha cometido ni un delito. Entonces, realmente, hasta aquí llegué. Y disculpa, David, discúlpenlo, pero es que de verdad no tiene, para mí no. Absolutamente, la misma consternación, no solo porque estamos en un estado obviamente autoritario de violación sistemática de derechos y además de comisión de una serie de situaciones gravísimas que en algunos casos podrían constituir crímenes de lesa humanidad, sino que estamos doblemente consternados al ver la pasividad de las agencias de Naciones Unidas en casos tan graves como este. De hecho, hay varios mensajes en el chat donde hablan de realizar algunas acciones. Les vamos a comunicar a través de la REDAC, para solicitar el apoyo ante distintas posturas que se han presentado frente a órganos internacionales de derechos humanos y la comunidad internacional en general, porque la situación de los colegas de Azul Positivo es absolutamente inconcebible. Y realmente como Movimiento de Derechos Humanos hemos levantado las voces, tenemos que seguirlo haciendo y vamos a seguirlo haciendo. Además, hay distintas acciones pues, que se están justamente preparando y claro, obviamente el caso es tan grave, que además requiere, en el caso nuestro como organizaciones de derechos humanos, entender primero que el espacio de radicalización, de niveles de autoritarismo, mayores niveles de dictadura, hablándolo en otras palabras, de manos de un gobierno de facto, pues obviamente ha aumentado, pero por lo cual entonces nosotros también como sociedad civil debemos exigir más el respeto de nuestros derechos y además como un colectivo de defensores de derechos, defensores y defensoras de derechos humanos que obviamente están expuestos justamente a la arbitrariedad de un Estado donde obviamente no hay Estado de Derecho, no hay democracia, pero finalmente que tenemos la responsabilidad también como representantes de la sociedad civil de llamar la atención de los órganos internacionales de derechos humanos para que obviamente a través del ejercicio de sus mandatos cumplan justamente lo que los instrumentos internacionales les mandan a hacer. La comunidad internacional a través de sus órganos de derechos humanos
no tienen el deber gracioso de hacer por gracia una serie de cosas, tienen la obligación también de cumplir y hacer cumplir los tratados internacionales, que además en el caso de Azul Positivo es mucho más grave, porque ellos fundamentalmente, Azul Positivo estaba justamente articulado con el sistema humanitario de Naciones Unidas para, de alguna manera, enfrentar, ayudar ante la emergencia humanitaria compleja que vive el país. Y fueron sancionados por la arbitrariedad de un gobierno de facto que al fin de cuentas, en pocas palabras, no puede tener o no puede permitir que hayan actores humanitarios que de alguna manera traten de ayudar a la gente, porque básicamente con los mecanismos esclavistas como la bolsa CLAP y el carnet de la patria y otros mecanismos de estos, el gobierno quiere garantizarse fundamentalmente tener el dominio de las comunidades y solo él acceder, lo cual además es diabólico, es maquiavélico, Control ¿no? social, el control social. Control social esclavista, al fin de cuentas, buscando hacer esclavos, y obviamente no podemos bajo ningún concepto permitir estas cosas. Bueno, Carolina, infinitas gracias. Quiero darle entonces la palabra a Beatriz Borges, que en nombre del CEPAS y de Aula Abierta va a hacer las palabras de despedida de esta sesión tan interesante del día de hoy. Y bueno, no sé si Carolina también quería decir algo. En todo caso, bueno, Beatriz y Carolina tienen la palabra. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy, de verdad, lamento estas expresiones, pero es que de verdad no tengo otra manera de hablar en el caso de Azul Positivo. Yo estoy haciendo mis diligencias como ONG, también exigiendo a los órganos de Naciones Unidas, aunque yo no soy humanitaria, pues evidentemente a mí me preocupa esta situación, y creo que debemos trabajar en bloque. Y bueno, y al final, bueno, al darle las gracias por esta participación, por este espacio. Muchas gracias a todos los que me oyeron. Gracias por su paciencia. Gracias, bueno, por todo esto y realmente, y por entender. Muchas gracias. De verdad que estos espacios se necesitan, estos espacios nos reconcilian, nos acercan, y es importante conocernos, así sea en esta manera. Tal vez Dios nos dio esta manera para conocernos más, porque era a veces muy difícil reunirnos todos en persona. Y bueno, muchas gracias. Estoy muy agradecida. Estoy a la orden para cuando ustedes bien quieran. Ya sabes que con la tecnología soy muy mala, no sé sacar videos, no sé nada, pero bueno, ahí vamos. Voy a ir aprendiendo, los muchachos me van llevando, pero bueno. Nada, muchas gracias a Beatriz, muchas gracias a David, a todas las personas que se conectaron hoy, y gracias por escucharme, y gracias por el espacio, por esta explosión última que tuve de indignación. Un abrazo a todos y bueno, Beatriz. No, gracias a ti, Carolina. Felicitaciones por el trabajo que ustedes hacen, especialmente por ese esfuerzo, ese compromiso que desde el Observatorio Venezolano de Prisiones pues le ponen a la defensa de los derechos humanos en Venezuela, y específicamente de las personas privadas de libertad. Y bueno, gracias también a David, Aula Abierta, y para nosotros en Aula Abierta y CEPAS, el tenerte es un privilegio, y el poder ya llegar pues a las avanzadas las semanas de formación nos hace reiterar lo importante, como tú dices, de encontrarnos. Así ha sido por esta vía, de conversar sobre estos temas, de reflexionar, de ver la realidad, pero también de pensar en cómo llevar estas problemáticas o estas dificultades a acción desde los derechos humanos. Porque justamente lo que esperábamos no solamente es pues sentir pues la claridad del diagnóstico, la frustración de haber perdido el Estado de Derecho, la democracia y la institucionalidad en el país, sino justamente cómo desde la ciudadanía, cómo desde nosotros mismos que nos tenemos y que tenemos esa vocación democrática, esa vocación por la democracia, por los derechos, podemos seguir haciendo acciones de exigencia, haciendo acciones de
recordar que, no normalizar la violación, sino recordar qué es lo que se está haciendo mal, qué es lo que no debe pasar. Queda en nosotros esa labor de evidenciar la violación sistemática de los derechos humanos, de exigir y también incluso de protegernos a nosotros mismos en un contexto tan adverso y de persecución. Así que gracias por todos estos contenidos, gracias a todos y a todas por acompañarnos. Seguimos avanzando en estas semanas que nos van a permitir seguir profundizando y tomando de cada una de las ponencias ideas para esas acciones o esos activismos que van a ser como la guinda de la torta de este proceso formativo y de reflexión que nos va a llevar de mucho conocimiento a acciones que contribuyan a fortalecer el tejido social y a hacer propuestas por los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Así que muchísimas gracias, Carolina, gracias, David, feliz noche a todos y a todas, y ya sí, nos vemos la próxima semana en nuestros próximos espacios de formación, en este espacio virtual que nos une cada semana. Muchísimas gracias. Feliz noche. Gracias.